En este video vamos a empezar con una pequeña introducción de los fluidos y más específicamente de la parte de la hidroestática, que es el estudio de los fluidos cuando están quietos. Entonces, empecemos primero por definir qué es fluido. Bueno, fluido van a ser aquellas sustancias que no tengan forma propia. Entonces, yo las puedo pasar de un recipiente a otro y van a ir tomando la forma del recipiente en el que yo los ponga. Entonces, ¿quiénes son los fluidos? Los líquidos y los gases son los fluidos. Otra propiedad de los fluidos es la capacidad de fluir, valga la redundancia. La capacidad de fluir es la capacidad de movimiento sin aplicar una fuerza. A diferencia de los sólidos que para que se muevan yo tengo que hacer una fuerza sobre ellos, los fluidos, cuando los cambio de recipiente o si les doy una opción de movimiento, van a moverse sin una necesidad de esa fuerza. Bueno, antes de empezar con la hidroestática propiamente dicha, tenemos que tener en cuenta dos conceptos. El primero de los conceptos es la densidad. La densidad de un cuerpo, de un fluido, de un sólido, va a estar dada por la relación entre la masa y el volumen. Y se simboliza así. ¿Qué significa esto? Que es la cantidad de masa que tengo por unidad de volumen. Unidad de volumen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 kilogramo de plumas y 1 kilogramo de plomo, claramente las plumas van a ocupar más lugar que el plomo, o sea que van a tener un mayor volumen. Entonces, las plumas son menos densas que el plomo. ¿Por qué? Porque cuando yo divido la masa por el volumen, esta relación va a ser menor en las plumas que en el plomo. Las unidades de la densidad van a ser entonces o kilogramo sobre metro cúbico o kilogramo sobre decímetro cúbico o gramo sobre centímetro cúbico. El kilogramo sobre metro cúbico en realidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos son una tonelada, pero para no poner tonelada yo voy a poner kilogramo en estas dos opciones. Ahora, la realidad es que nosotros no nos manejamos con las masas de los cuerpos, sino que nos manejamos con el peso. Para entender mejor la diferencia entre masa y peso, hay un video especial que lo explica. Si no lo vieron, vayan a verlo. Entonces, con el peso yo voy a definir una propiedad de la sustancia diferente a la densidad, que es el peso específico. Entonces, si la densidad era la masa sobre el volumen, el peso específico va a ser el peso sobre el volumen. Y lo voy a simbolizar así. Ahora, ¿el peso qué era? El peso era igual a la masa por la gravedad. Entonces, yo puedo escribir el peso específico como la masa por la gravedad sobre el volumen. Y fíjense que la masa sobre el volumen era la densidad. Entonces lo puedo escribir como la densidad por la gravedad. Es diferente la densidad del peso específico. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo tengo un cuerpo de 2 kilogramos de masa que ocupa un volumen de 500 centímetros cúbicos,
la densidad va a ser 2 kilogramos cúbicos, no puedo tener centímetros cúbicos, tengo que tener metro cúbico. Entonces, esto va a ser igual a 0,0005 metros cúbicos. Cuando paso de centímetro cúbico a metro cúbico, acuérdense que tengo que dividir, perdón, por 1.000.000. Entonces, volvamos a mi densidad. Masa sobre volumen. Masa 2 kilogramos. Volumen 0,0005 metros cúbicos. Esto va a dar un total de 4.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, el peso específico, ¿cuánto va a ser? El peso específico va a ser la masa por la gravedad sobre el volumen. La masa sobre el volumen ya lo tenemos acá. Entonces va a ser la densidad por la gravedad igual a 4.000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto nos va a dar un peso específico de 39.200 newton sobre metro cúbico. Acuérdense que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado era newton. Entonces ya sabemos la diferencia entre la densidad y el peso específico. Estos dos parámetros son exclusivos de la sustancia. ¿Sí? Entonces, ahora sí, empecemos a la parte de hidroestática. Ya sabemos lo que es densidad y lo que es peso específico, entonces puedo empezar a explicarles un poquito la definición de presión hidrostática. Pensemos primero lo que es presión y los dejo con una duda. ¿Por qué cuando estoy en la nieve, si no uso los esquís, me puedo hundir? La presión es la relación entre la fuerza y la superficie sobre la que se aplica. Entonces, si yo tengo una superficie de este tamaño y le aplico una fuerza, no es lo mismo, todo esto es una fuerza, no es lo mismo que esa fuerza la aplique en una superficie mucho más chiquita. Este efecto de la fuerza sobre la superficie es lo que yo llamo presión. Imaginen si nos pisan con un taco aguja o con una zapatilla. No es lo mismo, nos duele más el taco aguja porque es menor la superficie en donde se aplica la fuerza. Lo mismo pasa con los esquís. Cuando yo estoy en la nieve, mi fuerza es el peso y mi superficie son los pies. Entonces estoy aplicando una superficie chiquita, todo mi peso. En cambio, cuando tengo los esquís, ese peso está distribuido en todos los esquís que tienen una superficie mayor. Entonces, la presión va a ser menor. Ahora, la presión hidroestática va a ser entonces la presión en el líquido. ¿Cómo calculo la presión en un líquido? Imaginen que yo tengo un recipiente, ¿sí? Y está lleno de un líquido. Y este líquido tiene un peso específico X. Si yo quiero saber la presión que hay en este punto, por ejemplo, va a depender de qué. Y va a depender de la cantidad de líquido que yo tenga acá arriba. En este punto vamos a diferenciarlo. Va a depender de la cantidad de líquido que yo tenga acá arriba. Es decir,
de esta columna de líquido que tiene que ver con la profundidad. Entonces, puedo definir como la presión hidroestática a el peso específico del líquido y la profundidad a la que esté. Vamos a ver si entendemos mejor esto con un ejemplo. Yo tengo una pileta, vamos a subir, así no nos queda amontonado. Yo tengo una pileta, ¿sí? La pileta tiene una parte playa a 1 metro de profundidad y tiene una parte honda a 1,70 m de profundidad. Entonces yo quiero saber qué diferencia de presión hay entre este punto y entre este punto. La presión en este punto, la presión hidroestática en este punto va a estar dada ¿por qué? Por la densidad del líquido, por la altura. En este caso va a ser 1 metro. La densidad del líquido, si este líquido es agua, el peso específico, perdón, lo vamos a calcular acá con el peso específico, es de 9.800 newton sobre metro cúbico. Entonces, la presión que esté que va a soportar ese punto va a ser 9.800 newton sobre metro cúbico por 1 metro. Entonces, en este puntito amarillo, la presión hidroestática va a ser 9.800 newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es una nueva unidad que va a ser la unidad de presión y yo la voy a llamar pascal. Entonces, el pascal es newton sobre metro cuadrado. Ahora, en este punto, vamos a diferenciarlo y ponerle rosita, la presión va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tiene este mismo líquido, o sea, el peso específico va a ser el mismo, pero en lugar de 1 metro lo voy a multiplicar por 1,70 m. Entonces va a ser 9.800 newton sobre metro cúbico por 1,70 metros. Esto me va a dar 16.660 pascales. Otra vez, newton sobre metro cuadrado. Entonces, la diferencia de presión entre esos dos puntos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 16.660, me faltó un 0, menos 9.800. Y esto va a dar un total de 6.860 pascales. Ahora, esto yo lo podría haber calculado de otra forma. Fíjense que entre esta y esta la única diferencia es la altura. Entonces, directamente, cuando me piden la diferencia de presión entre un punto y otro de un mismo líquido, yo la voy a poder calcular como el peso específico del líquido por la diferencia de altura o profundidad, en este caso, de los dos puntos. ¿Sí? Bueno, esta es la parte de hidroestática en la introducción de fluidos. Acuérdense que hidroestática es cuando están quietos. Bueno, espero que hayan entendido un poquito más. Los espero en el próximo video.